Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Voces del Periodista en estas frecuencias de la pluralidad. Queridos amigos, estamos en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la libertad de expresión, la ejerce más, además de todo. Bueno, pues en este día a quien yo agradezco, por cierto, a todos ustedes, su compañía, su participación, queridos amigos. Gracias, Víctor Melara García, allá en cabina, en Torre Tepeyac de Organización Editorial Mexicana, ABC Radio. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, y Radio La Nueva República. Un abrazo grande a todos ustedes, queridos amigos. Y bueno, pues decirles que en esta mesa interesantísima está nuestra infaltable y querida Ceci Tapia, @Solidaridad, mi defensora de derechos humanos, además de que ella es fiscalista y bueno, que ve toda la cuestión de redes nuestra, nos va orientando ella y hacemos una situación previa para ver qué es lo que se está comentando, independientemente de que pues a veces nos vamos sobre la nota del día y a veces son cuestiones coyunturales, que muchas de las, más bien no son coyunturales, sino son otras cosas que debemos de ver y a lo mejor no son del día, pero que no hay que dejar de observar. La presencia de un periodista extraordinario que además nos honra con ser directivo del Club de Periodistas de México y parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. ¿Qué tal, maestro querido? ¿Cómo está usted? Muchas Un abrazo a todos los compañeros. Muy amable, todo lo contrario, alto privilegio de participar con esa generosidad de este gran templo de la apertura y del respeto a las diferentes formas de pensar, que siempre ha sido voz del periodista. Gracias, maestro usted, querido. por supuesto. Gracias, maestro querido. Bueno, pues decirles que después de la media estaremos viendo el enlace con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Ustedes lo conocen, un referente de la comunicación, del arte, un personaje maravilloso que también estará por acá. Esperamos a ver esta comunicación. Pero bueno, yo te pediría, Ceci, querida, si pudieras decirnos qué pasa en las redes, si fueras tan amable. ¿Cómo va? Bueno, pues sí. Muy buenas tardes, querida Celeste, maestro. Un placer, como siempre, el compartir estas notas tan fuertes de lo que está pasando en las redes sociales. Pues primero, y yo creo que lo más importante es que Bolivia recupera el gobierno que ellos deseaban, y esa parte fue muy importante, ya que esta señora Áñez, que ella lo tuiteó dándole pues el lugar a los ganadores de este estado. Y fíjate algo bien interesante, de este país al que pertenece Evo Morales, precisamente, sí. Y sobre todo porque Evo Morales había apoyado, que también hubo una alcaldesa, Patricia Arce, que había sido golpeada, le habían cortado el cabello, lo habían pintado, y ahora gana también. O sea, el pueblo recupera lo que quieren, salieron a votar el pueblo boliviano, y pues bueno, yo creo que eso es algo muy importante, porque estas elecciones y los conteos rápidos arrojaron la victoria a Luis Arce en esta primera vuelta. Entonces crearon los hashtags Bolivia merece más, yo lucho, etcétera, etcétera, que bueno, parece que todo vuelve a la normalidad, aunque la derecha diga que ganó o que está ganando la izquierda nuevamente, ¿no? Otra cosa que también nos ha estado pues buscando muy es lo de el general Cienfuegos Cepeda. Yo creo que esta parte sí es muy, muy difícil, sobre todo porque las personas no alcanzan todavía a comprender que no se trata solamente de lo que pasa en México, que claro que afecta y que es algo muy terrible, pero hay que ver algo de lo que nosotros podríamos decir, ¿qué sucede en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que un general que fue perseguido o que fue investigado en la DEA, etcétera, etcétera, y que fue premiado
en el gobierno anterior de Estados Unidos, hoy es detenido por este nuevo gobierno. Entonces hay que estar muy cuidadosos porque resulta que durante muchísimo tiempo se hablaban de sospechas de varios generales que eran encargados de la defensa mexicana, como estamos hablando de Félix Galván López, quien su yerno fue detenido por recibir 10 millones de pesos de este cártel de Sinaloa, o de Juan Arévalo Gardoqui. Todos han tenido como un detalle, Guillermo Galván Galván, y hoy estamos hablando que Salvador Cienfuegos Cepeda está preso por narcotráfico. Entonces, esto las redes no lo comprenden, y me refiero no lo comprenden porque de repente dicen todo el ejército son malos. No, los mandos que se corrompen, que tienen un precio y no un valor para ser los líderes morales de la gente, como son los soldados. Pues estos son uno de los temas más importantes que se dio, y por supuesto Coahuila e Hidalgo, que hubo unas votaciones el día de ayer, y que el INE pues cerró los ojos. Hubo en las redes sociales, hubo imágenes y videos de gente armada, de quemaron puestos de votación, urnas, papeletas. Entonces yo creo que sí es muy importante que estemos pendientes, y sobre todo que, por ejemplo, ¿qué pasa con Ciro Murayama del INE, que no hizo nada? O sea, él dice, bueno, esto es normal. ¿Qué es normal? Cuando decimos que una votación y que una democracia, la violencia está normalizada, entonces yo creo que es momento de que determinemos qué es la normalidad. Y otro tema importante, hablando de democracia, elecciones y de un partido que no se cocinó, México Libre, tiene que pagar 4.1 millones por multas e irregularidades. Algo está pasando, entonces hay que ver acerca de estas tendencias, como por ejemplo Cuauhtémoc Cárdenas es tendencia por estar en memoria de su padre, el general Lázaro Cárdenas, en estos, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues sí es interesante esto, que nosotros pudiéramos verificar en lo que está pasando en las redes, pero lo más importante es la participación activa, la preparación y tener esta idea de lo que está pasando. Frena sigue en el Zócalo, y ese Frena vacío, ese Frena que nada más está haciendo ver, ellos dicen, el Zócalo está limpio, el Zócalo está súper claro, aunque no hay quien lo ensucie, las casas están vacías. Y bueno, yo quiero con esto cerrar esta primera parte de las redes sociales. Gracias, Ceci Chula. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar al análisis, a la lectura precisamente sobre lo ocurrido pues el día de ayer, y sobre otros temas que están sobre la mesa, y escucharemos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. No tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, la 760 de AM, por cierto, desde esta cabina maravillosa donde está el ingeniero Víctor Melara García. Bueno, agradecemos al ingeniero Gabriel Linares. Muchísimas gracias, ingeniero querido, por todo tu apoyo. Y bueno, pues seguimos adelante. Gracias, Ceci querida. En el bloque anterior ella nos compartió que está en las redes, que prevalece, que se está moviendo más las tendencias. Y bueno, ahora al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por supuesto, maestro, usted como conocedor de las lecturas, digamos, en la política, ¿cuál es su opinión, cuál es su punto de vista sobre lo que pasó, independientemente de que, como menciona Ceci, realmente hubo reportes de actos de violencia? Y bueno, pues estas acciones de a quien compete estar al pendiente de eso y pronunciarse, como es el INE, pues aparentemente dicen que todo pasó normal. Y retomo esto que es lo que nos compartió Ceci Tapia. Bueno, eso obviamente se tiene que ver, y ese es un tema, que esta parte, ¿no?, que es esta circunstancia de confianza que debe de haber por parte de los mexicanos con un instituto nacional electoral, ¿verdad? Entonces, independientemente de esto, maestro, si nos pudiera usted dar su punto de vista, o incluyendo esto, ¿no?, de lo que usted considere, claro. Sobre lo que pasó este fin de semana, sobre todo con las votaciones del día de ayer. Adelante.
Sí, efectivamente, licenciada Celeste, maestra Ceci, buenas tardes a todo el auditorio. Pues el proceso electoral hoy en la mañana creo que fue perfectamente definido por el señor presidente de la República en la mañanera, cuando al ser cuestionado al respecto, él dijo que le parecía que se había llevado un proceso en paz, en orden, y que eso era un gran triunfo a la democracia, ganara quien ganara. Efectivamente, es importante que los órganos electorales y los responsables de vigilar que estos procesos se lleven apegados a derecho, sin prácticas inadecuadas y todo lo que llegó a convertirse en un verdadero cáncer inhibidor de la participación ciudadana, porque por ello se tenían esos grandes niveles de abstencionismo, ya que la gente pues primero que no creía en el ejercicio y en la validez de su sufragio y en primera instancia. Segundo, tenía la percepción de que todo era ya nada más ir a validar algo que ya se había negociado previamente en las elecciones. Yo hoy me siento muy contento porque veo que el señor presidente, con toda sensatez, obviamente los datos que él tiene, él no es un censor electoral, él es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y para ello existen instancias responsables que serán las que, en apego a los términos que establece la ley y la aportación que se dé de los elementos de peso, se puedan tomar las decisiones que corresponden. Yo creo que ahí hay un gran mensaje del presidente, no solo a la ciudadanía, porque estamos viendo el primer revés destacado del partido Morena, o al menos de los que están posicionados del partido Morena, quienes sienten o creen o que están todavía en el error de pensar que el presidente está ahí para ganar elecciones como sucedía antes. El presidente prácticamente era el gran operador político. Hoy este presidente no, anteriormente. Así es, estoy hablando anteriormente. Hoy estamos ante un presidente demócrata, un presidente que lo dice, que es un triunfo de la democracia, haya ganado quien haya ganado. No dijo haya sido como haya sido, eso sí hay que puntualizarlo para no caer en malas interpretaciones. Ahora bien, yo creo que este es un mensaje muy claro para el partido que el presidente llevó al poder, porque aquí también hay el orden de los factores y altera el producto. Muchos dicen Morena llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder. No es así. No. El presidente, el liderazgo del presidente arrasó a todo un cúmulo de, como si fuera un gran tsunami, que bueno, ahí se fue de todo, y muchos ni siquiera hicieron campaña, y hoy piensan que por haberse posicionado o haber logrado estar en un lugar privilegiado, ya sea como disidencia, como chantaje, como extorsión política a sus anteriores partidos, hoy tienen que cobrar una factura en la comodidad de que el presidente tiene la obligación, es pobremente de esa vieja mentalidad donde el presidente nos va a hacer ganar la elección. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos de su partido. Yo creo que una de las impugnaciones, y lo digo en tono, pues sin afán de ofender, pero yo creo que una de las impugnaciones que más quisiera hacer el liderazgo hoy de Morena, que ha quedado demostrado, esa reflexión que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que era mucho pueblo para tan poco partido, es que hoy en las boletas fueron los candidatos que puso Morena, y no perdió el presidente, perdieron los candidatos en donde no estuvo en la boleta el presidente de la República. Y esto es algo que tienen que tener bien metidito en su cabeza, ponerse a trabajar, porque si algo hay que reconocerlo, y no porque sea mi paisano y en lo personal mi amigo, no milito yo en ningún partido, pero Alejandro Moreno, líder del PRI, se dedicó los últimos 3 meses a trabajar constante y permanentemente en las dos entidades de la República. Y eso es lo que debe hacer un líder, que sí, que hay luchas y pugnas por lograr los liderazgos, pero yo no creo que sea un mensaje de probidad y de decencia cuando vemos en la disputa por la dirigencia de Morena a un Porfirio Muñoz Ledo, Lazo y de la Vega desplegando
las descalificaciones y los insultos más soberbios en contra de su oponente, el señor, el líder de la Cámara de Diputados, don Mario, perdón, se me fue el nombre, Mario Delgado, ¿no? Entonces, aquí esta es una gran llamada de atención a esa fuerza política que hoy tiene que entender que se cortó el cordón umbilical. Ya no hay primer morenista del país como había el primer priista o el primer panista. Ahora, el que no haga trabajo político, el que no tenga una presencia y represente a la comunidad a la cual va a pedir el voto, simple y sencillamente no tienen un presidente en Palacio Nacional que les vaya a ganar las elecciones. Creo que ese es el mensaje claro y contundente y la posición del presidente en este contexto. Los órganos, los partidos que se sientan agraviados, todos esos elementos que se ventilan en las redes se lleven precisamente a las instituciones y se sustenten acorde a derecho, y donde se tenga que nulificar con elementos una elección se haga, pero no que estén volteando esperando a ver si el presidente les tira línea o los va a salvar. Ya creo que con haberlos llevado en el pasado proceso sin ni siquiera haber trabajado una colonia, un distrito o algo, y que muchos ocupan cargos, insisto, sin haber hecho campaña, yo creo que hoy sí tienen que despertar a su nueva realidad política, en el caso de estos dos estados. Sí, maestro, bueno, yo creo que y aquí la pluralidad es lo que claro, prevalece. Obviamente su punto de vista muy importante. Yo creo que hay gente muy valiosa en Morena, pero que va más allá de Morena, en todos los partidos, sí, claro, pero en Morena gente muy valiosa. Ahora, ¿a qué me refiero? A que también hay gente que ha dañado al propio partido. Yo creo que esa pugna hacia adentro del partido y haber ventilado todo hacia afuera, el ver esa circunstancia pues de golpeteo interno, pues también yo creo que no abonó para nada en algo positivo. Eso independientemente de que todavía se tengan que ver las calificaciones que se hagan, y de la confianza que el pueblo tenga o no en las autoridades que dan la calificación. Pero ese es otro tema. Ahorita estamos hablando de esto y estamos hablando también de las declaraciones del señor presidente el día de hoy, que como nunca y también de manera paradigmática, habrá quien a lo mejor no se lo creía, como también el que dijo que iba a acabar con la corrupción y que no había intocables y no se la creían, y ya ven que todo se ha ido corroborando. Y así es esto. Él dijo las palabras, lo que mencionó el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, esto de que es mucho pueblo para tan poco partido, y fue una crítica a este partido, a Morena. Aquí sorprende también, y habría que ver qué es lo que hay detrás también de el triunfo de los otros partidos y todo, pero este es otro tema, por supuesto, y que cada quien haga lo que le toca, él de manera y circunstancia que le tiene el presidente, eso pues es paradigmático, el hecho de que él comparta, no se mete, y obviamente hay que ver qué hacen las autoridades electorales y si lo hacen bien o no, hay que ver mucho, todavía falta. Y por otra parte también algo que llamó mucho la atención, al menos a su servidora, queridos amigos, maestro querido Ceci entrañable, es esto que el señor presidente se deslindó de su hermano y dijo: aquí yo como funcionario público no tengo familia. Esto nunca había sucedido, queridos amigos, y que lo diga un presidente y que lo haga público. Díganme cuántos presidentes, sus hijos, los hijos de la esposa, ¿no? Que no recuerda tantas cosas, incalificables, por ejemplo, que se mencionaron a los hermanos Vibriesca, que si los hijos de Marta, que si los hijos de Fox, que si los hijos de todo el mundo, o sea, y la familia en general. Desde hace tiempo, ¿qué sucede? Bueno, pues esto también es un mensaje, es un cambio en actitud, en mensaje,
y obviamente lo que se traduce para el pueblo de México, que es muy importante el tener la certeza de que tenemos un presidente pues muy valiente, y por otra parte también que no mete las manos en donde no le toca a un presidente, aunque antes siempre esa haya sido la costumbre. Así es que, pues muy bien, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Excelente. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en este programa, su programa Voces del Periodista. Hemos escuchado al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a Ceci Tapia, y que creen, pues ya está aquí en la línea el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Un privilegio siempre tenerle, maestro entrañable, maestro querido. Y bueno, estábamos comentando antes del corte, no sé si nos estaba escuchando, pero ¿cómo es paradigmática las declaraciones y los comentarios que hizo hoy el señor presidente en la mañanera? Cuando antes él dice que se deslinda, o sea, él no participa, digamos, en la cuestión, electoral. O sea, él hace unas declaraciones muy institucionales como presidente, dejando a quienes competan, más allá de que se actuaron bien o regular o mal, pero esto que antes no sucedía, porque antes los presidentes, pues como decía el maestro don Enrique, era el partido del presidente, o así era la costumbre, así se creía. Y ahora vemos también al señor presidente que dice: yo me deslindo de mi hermano, o sea, yo como funcionario público no tengo familia. O sea, ¿en qué sentido? Que son situaciones paradigmáticas, maestro. Antes era toda la familia, todos los amigos, se sabía que había una impunidad en eso, era una cuestión que se daba de facto. Entonces vemos un presidente que cumple lo que dice. Muchos no le creían antes, o al menos muchos, la mayoría de los mexicanos sí, pero digamos algunos que ese argumento utilizaban, pues ahora no hay ningún elemento. Estamos viendo también en este aspecto poder evidenciar lo que quienes creemos en el señor presidente pues ya sabíamos, pero aquellos que no, pues ahí está la evidencia más que clara, maestro. Adelante, pues sí, maestro. Pues sí, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, hay, digamos, todas las lógicas del presidencialismo priista y que siguieron alimentando al presidencialismo panista, pues han cambiado, y yo creo que está bien. Ahora, claro. Sí, yo creo que es absolutamente necesario que así haya sido. Ahora, a mí me gustaría tocar un tema que yo creo que es clave, sí, y que es el tema de las elecciones en Bolivia. Fíjate que es muy importante, desde mi punto de vista, lo que ocurrió ayer, porque no solamente reactiva, digamos, lo que podríamos llamar el ciclo de del ciclo progresista de América Latina, ¿no? Sino que lo reactiva además en una segunda vuelta. No hay que olvidar que en la primera vuelta de ese ciclo progresista, la echaron abajo digamos en la segunda década del siglo XXI, digamos desde el 2009 hasta el 2017 o algo así, ¿no? Y ya tenemos aquí que hay, digamos, dos de estos procesos, digamos, progresistas que ya regresaron. Ese es el caso ya de Argentina y de Bolivia. Y viene además el de Correa. Yo creo que va a ser muy difícil que logren evitar el regreso del correísmo en Ecuador. Entonces, que esto tiene una significación fundamental, porque entre otras cosas plantea que es un ciclo progresista profundo, que en realidad lo que ocurrió hace unos años, es decir, tanto la defenestración de Dilma Rousseff como el caso de Cristina Kirchner, como el caso de Evo Morales, no fue fácil retirarlos porque estamos ante procesos profundos.
Y eso es lo que yo creo que hay que rescatar de toda esta historia. Son procesos profundos y no va a ser de ninguna manera fácil echarlos para atrás. Y yo creo que lo mismo ocurre también en México, aunque tengamos tropiezos, aunque haya errores, aunque haya problemas de todo tipo, es decir, hay una toma de conciencia profunda a nivel social, y esas son las cosas que realmente son difíciles de revertir. Eso es lo que constituye realmente un ciclo profundo. Ahora, sí tenemos también que revisar, creo yo, lo de las elecciones de este fin de semana. Sí, me parece que es una elección importantísima para el movimiento de regeneración nacional. Yo estoy convencido de que Morena tiene que hacer un repaso serio de qué es lo que le está ocurriendo, y yo sí estoy convencido de que la autocrítica es necesaria. Estoy convencido de que tenemos que revisar. Sobre todo algunas cúpulas, ¿no, maestro? Bueno, en general, sí, claro, ¿no? Pero sí, claro, a partir de cúpulas, sí que hemos visto pugnas internas. Siempre sucede, pero es el manejo, ¿no? Y la estatura de muchas cosas. Entonces, y yo sí estoy convencido que los proyectos no son buenos. Claro. ¿No? En fin. Claro, maestro, que sí. Y sobre todo cuando hay una cuestión, pues aquí yo siento que la percepción de mucha gente fue de cuestiones muy protagónicas o de cuestiones sin mucha sustancia, ¿no? Entonces, qué bueno lo que ya había dicho el señor presidente, como lo mencionó don Enrique, ya lo había dicho él. Aquí hay mucho pueblo para tan pocos partidos. Habló en plural, pero también habló de Morena. Y yo creo que la base de Morena, que más que partido es un movimiento maravilloso porque tiene al pueblo con él. Aquí el pueblo, pues yo siento que, como decía el maestro, también esta reflexión importante. López Obrador llevó a Morena, posicionó a Morena, no el partido posicionó al presidente. Y esto pues es lo que las cúpulas se les olvidó, yo creo. No sé usted qué opina, maestro. Yo creo que hay que hacer una revisión de fondo de los procesos. Hay que ver dónde fallaron, hay que ver dónde están los problemas, y al final de cuentas, pero al final de cuentas yo sí estoy convencido de que se tiene, de que seguimos, digamos, en un ciclo de auge progresista en toda América Latina. Claro. Entonces estas cosas hay que cuidarlas, sin lugar a dudas, ¿no? Y no hay que echarlas en saco roto, es decir, tenemos que aprender un montón de cosas todavía, todos. Exactamente, maestro querido, y fíjese ahorita precisamente con otra de las notas muy relevantes de los hechos, que realmente es una cuestión que ya nos imaginábamos, pero yo creo que muchos mexicanos no llegábamos a tanto, digamos, ¿no? En estos personajes que están siendo señalados, en el caso, por ejemplo, del general Cienfuegos, sí, que claro, de alguna manera se van sabiendo más cosas, independientemente de que se le juzgue y de que se le nombre inocente o culpable, ¿verdad? Pero digamos lo que está saliendo es tremendo. Nos damos cuenta realmente y se va confirmando de cuáles eran los intereses, cómo se ha depredado al país, totalmente acompasados de poderes pues muy fuertes que estaban totalmente vinculados los unos con los otros. ¿Qué opina usted sobre esto de las llamadas telefónicas que se escucharon? Al parecer, al menos eso es lo que ya se dice en esta investigación, dicen que están voces de líderes criminales, pues es muy serio con estos personajes, claro que sí. Bueno, y hay una cosa que tampoco hay que olvidar, que es, fíjate, yo estoy convencido de que en las elecciones de estos días también hubo fraude, ¿eh? Es decir, con todo respeto, pero esas elecciones, por más que el INE diga que fueron impecables, no fueron limpias. No. Hay videos en redes sociales de compra de votos, este tipo de cosas que son verdaderamente penosas y que se dan en nuestro país. Y ojo, no debemos olvidar que estamos hablando de 2 estados
que además han sido señalados de estar marcados por el crimen organizado. Entonces, digamos, son cosas muy serias las que se están tratando en todos estos casos, ¿no? Ahora, sí es importante lo que tú señalas, Celeste, porque efectivamente estamos peleando con un narcoestado. Es decir, esta idea, el hecho de que el secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, el hecho de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estén los dos metidos en un juicio en Estados Unidos por narcotráfico, pues, perdón, sí te plantea un problema verdaderamente gravísimo desde el punto de vista hasta de seguridad nacional, ¿no? Imagínate las implicaciones que esto tiene. Es decir, yo recuerdo esta historia de las grabaciones que salieron en WikiLeaks de Michelle Chertorivsky con Genaro García Luna, en la que Genaro le ofrece toda la información de seguridad nacional de México. Imagínate lo que es eso. Exactamente. Perdón, eso se puede tipificar claramente como traición a la patria. Claro. Es una cosa realmente muy seria, ¿no? Y ahora, es increíble porque este narcoestado no va a desaparecer tan fácilmente mientras el negocio siga. El narcoestado va a estar ahí, el potencial narcoestado está ahí. No hay manera de quitarlo, porque estás hablando de uno de los grandes negocios del país y del mundo. No estás hablando de un negocio de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, eso por supuesto que tiene un peso y una operación política, y estamos peleando también con eso. Entonces, perdón, pero yo estoy convencido de que un movimiento social de transformación en nuestro país no puede descuidar esas cosas, ¿no? Es muy serio. Exactamente, atender todo esto. Y tú mencionabas, Ceci querida, precisamente vimos en las redes estas denuncias que se daban, estos videos, estas fotografías de casillas quemadas que llegaron a quemar documentos, al parecer llegó gente armada, todo esto también según se comenta está documentado. Te escuchamos, Ceci, ¿tienes tú esos datos? Claro que adelante. Sí, en las redes sociales no solamente documentaron casillas incendiadas, fotografías y video, sino también camiones y sobre todo en Hidalgo y camionetas con gente encapuchada y armada. Pero todo esto se va dando cuenta y obviamente se habla de fraude, se hablan de cómo se sustrajeron 14 casillas, cómo quemaron 60, hay algunas cosas que son interesantes y que de repente no lo comentan. Yo creo que sí se debe de hablar de esto, porque el INE sí habla que fue todo muy bonito, que no pasó nada, que hubo, que no vieron nada, pero se habla de un conteo en Pachuca donde pues se supone que gana el PRI. Obviamente, como bien lo dijo el maestro Pastor, pues el dirigente del PRI trabajó en unidad con su equipo. Yo creo que esa es la lección de este nuevo partido y de estas elecciones, que ellos mientras se estaban repartiendo y peleando por la dirigencia, pues los otros estaban avanzando como el conejito y la tortuguita, ¿no? Digo, finalmente, pues aquí se ve esto, independientemente de que no hubo saldo blanco en estas elecciones, que se tiene que investigar lo que pasó de estas casillas, de que también hubo personas por ahí, hubo quien dijo que había un hermano de uno de los candidatos que estaba perdido, secuestrado. Entonces, ¿sí? Estas presiones se tienen que investigar. Yo creo que esto es muy importante. Exactamente, pues hay tantos puntos que tenemos que analizar, queridos amigos, que esos extraordinarios maestros nos van dando los hilos diferentes, con algunos coincidiremos más, con unos menos, pero son líneas que tenemos que dar seguimiento. Yo les agradezco, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Seguimos escuchando al maestro
Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, en la mesa el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y su servidora Celeste Sáenz de Miera. Adelante, maestro, por favor, seguimos escuchándolo. Bueno, yo lo que digo es que necesitamos, entre otras cosas, entender que hay que defender los procesos y tenemos que activar, entre otras cosas, el movimiento social. Es decir, esto es una señal de alarma muy importante, y yo creo que básicamente pone a Morena en alerta ante las elecciones del 2021, donde se va a renovar el Congreso. Es decir, no nos podemos dar el lujo de perder el Congreso. Es claro que en Coahuila y en Hidalgo el PRI nunca ha tenido alternancia. Es decir, son cacicazgos muy establecidos, son cacicazgos muy firmes. Sin embargo, si en algún momento hubo una oportunidad para echarlos abajo, pues era ahorita, ¿no? Y pues bueno, pues a mí sí me parece que es un fuerte llamado de atención para el movimiento social, ¿no? Que no se haya podido dar este cambio. Entonces son cosas que hay que, sin duda, trabajar. Exactamente, pues yo les pediría, maestros queridos, su opinión. Estamos ya en el último bloque, su lectura, maestro, usted, don Enrique Pastor Cruz Carranza, si fuera tan amable para contrastar y compartir la opinión. Claro que sí, maestro Barajas, maestra Cecilia, Ceci, perdón. Efectivamente, mi querido maestro, es un mensaje muy claro de un tiempo, de lo que fue en el pasado proceso electoral, donde el liderazgo indiscutible del licenciado Andrés Manuel López Obrador arrasó en todo el país, incluso en esas entidades de las que hoy señala usted, y se reconocieron los triunfos por esa fuerza indiscutible que representó su candidatura del presidente. A donde yo pondero la actitud y lo que hoy dijo el señor presidente en la mañanera. Uno, el primer punto, el presidente se deslinda de ser juez y parte de los procesos electorales. Serán los partidos políticos y los órganos electorales establecidos los que tengan que dirimir en el marco del derecho cada una de sus impugnaciones con los elementos que tenga que aportar. Me admiro y respeto la postura del señor presidente cuando en su momento él, al ser informado de la demanda o el intento de perseguir a un periodista crítico, él se deslinda totalmente. Ahí vemos un presidente respetuoso de la libertad de expresión, en donde no va a permitir la injerencia de absolutamente nadie para darle un sesgo, como se dio muchas veces con los entenados incómodos, con los hermanos incómodos y con todos esos lastres vergonzantes que fueron los que verdaderamente crearon esa gran indignación ciudadana que se reflejó en el pasado proceso electoral. Hoy creo que, como en su momento el PAN, que terminó no siendo el partido del presidente, del haya sido como haya sido, del PRI, que en época de Ernesto Zedillo tuvo que marcar la sana distancia ante la nomenclatura caciquil que existe de ese partido en toda la República. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha mandado un mensaje que debe de entrarles en su cabeza a los caciques, a los infiltrados, a los oportunistas, a los que creen y han vendido la idea de que por estar controlando Morena ya tienen ganadas gubernaturas, diputaciones federales o siguientes cargos. ¿Por qué? Porque hay facturas que cobrar. Ahí creo que la factura la ha dicho muy claramente el presidente. Será el sufragio efectivo y el respeto al mismo. El que quiera ganar un cargo tendrá que trabajarlo, no sentarse a esperar a que vaya el presidente nuevamente en la boleta para volverse a encargar en la cresta del liderazgo ganado por el presidente de la República, que va en una cuarta transformación en serio y a fondo. Maestros queridos, no sé si quieras comentar algo sobre esto, Ceci querida. No, yo creo que ahorita es muy contundente. Ahorita yo lo que quisiera
preguntarles es qué es lo que se necesita como México, obviamente, como país, y en este momento con lo que se comparte precisamente esta lectura. Yo creo que realmente yo destacaría mucho la presencia, la actitud del señor presidente. Y luego en momentos tan difíciles, porque nos damos cuenta todo lo que se va destapando, todas estas guerras intestinas que se pueden ir dando de gente que tiene temor a pues aparecer en este juicio que finalmente se está dando en Estados Unidos, pero que pues nos está dando muchas lecturas a los mexicanos. Maestro Rafael Barajas, si fuera tan amable. Sí, claro que sí. Mira, a mí sí me queda muy claro que tenemos vencido al narcoestado, al narco, es decir, a toda la estructura del narco que está aquí en el país. Digo, al sistema. Al narcosistema que está aquí pendiente, es decir, que obviamente tiene un peso brutal, y yo estoy convencido que es una de las cosas con las que estamos luchando. Es decir, vean, por ejemplo, esta historia que acaba de salir en Netflix de Maricela Escobedo, que es tan impresionante, ¿no? En la que vemos a una madre luchando porque le mataron a la hija y no hay justicia y tal, y resulta luego que el asesino de la hija se mete con los Zetas, entonces ya no hay manera de juzgarlo, ya no hay manera porque, entre otras cosas, es un hecho que los Zetas tienen, o este cártel tiene vínculos importantes con el Estado. Entonces, estamos hablando de una impunidad que es histórica y que es absolutamente inaceptable. Es decir, ¿qué es lo que nos da la alternancia? ¿Qué es lo que nos permite la alternancia? Una de las cosas que nos permite la alternancia es precisamente el poder juzgar, el poder juzgar estos delitos, el poder juzgar estos criminales, es el fin de la impunidad, ¿no? Entonces, esas son las cosas con las que tenemos que lidiar. Y obviamente, esto exige toda una nueva cultura política, y aquí Enrique Cruz tiene toda la razón. Es decir, esa cultura política se tiene que forjar y tenemos que reeducar al país, y tenemos que cambiar, digamos, la cultura política de la nación. No está fácil, es una tarea titánica y se antoja de décadas, pero ¿saben qué? Tenemos prisa, no tenemos tiempo para hacerlo así nomás, ¿no? Es decir, lo tenemos que sacar adelante. Exactamente, y aquí hay algo interesantísimo también, lo que se ve de estos nexos, nos damos cuenta de los intereses neoliberales, también nos vamos dando cuenta de aquel lado de la frontera, nos damos cuenta cómo está ligado todos estos personajes con los otros generales, ¿no? Gente muy cercana a Barack Obama, a Hillary Clinton, a esos grupos pues que han sido pues depredadores y que han fortalecido eso de que decían las guerras preventivas, esta situación, simplemente la terminología es ridícula, ¿no? Y que ha costado las vidas a tanta gente en el mundo. Y ahí vamos viendo que esas son las filias, no importa la vida, importa el dinero de muy pocos. Ya estamos por salir, y yo les suplico si nos pudieran decir algo ya, maestro Rafael, ya de salida casi, ya estamos a 2 minutos. Mira, que el cambio va a tardar, pero que yo creo que es irreversible, como lo marca tanto lo de Bolivia como la cultura que se está, lo que se está viendo de la cultura nacional hoy en México. Exactamente, el pueblo unido y el pueblo informado realmente. No nos dejemos inocular por odios. Por cierto, hay una locutora de su tierra, maestro, qué vergüenza. Así es. Y que al parecer sigue apareciendo en la tele, ¿no? En Telemás, ¿o en cuál es el canal? Es el grupo, es el grupo que tiene el control de todos los medios, el grupo de la familia Arceo Corcuera, Giovanna Mena, que un día antes de la visita del presidente, pues dijo que le urgía que AMLO muera accidentalmente. ¿Cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Pues que resulta que es el mismo canal que ha tenido como elemento y como sistema de linchamiento a la iglesia, a todos los sectores que no se pliegan a su poder
mediático, y que bueno, yo lo mínimo que esperaba era una respuesta severa de Morena, de los legisladores de Morena, de pedir a la Secretaría de Gobernación una revisión para la concesión. No es posible que un medio de esta magnitud, que tiene cobertura en todo el estado, pues se maneje para esta incitación al magnicidio, y que todo quede calladito, porque pues es de la familia Arceo Corcuera, y no, si estoy viendo que no hay intocables en Estados Unidos y no hay intocables en México, y el presidente de la República se deslinda hasta de su familia, yo no sé cuál sea el poder por acá. Yo quisiera concluir nada más con algo. Alguien dijo, un presidente, que en una reunión bilateral se dio la crítica de que México era el trampolín del negocio de las drogas. Ojalá que a la alberca también le llegue la justicia, porque aquí es el trampolín, pero Estados Unidos es la gran alberca, y los que nadan ahí cómodamente nunca les llegan las olas al cuello. Muchísimas gracias, maestro Ceci, querida, ya nos vamos. ¿Qué frase nos deja? Claro que sí, que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la revisión temprana. Por favor, cuídense mucho. Por favor, gracias, y síganse cuidando, amigos, su cubrebocas, su careta. Gracias, maestros, muchas gracias. Amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Gracias.